Bueno, con todo gusto estamos ya en plena temporada 2025 de este programa que dimos en llamar Séptima Noche por las cámaras de Celta Televisión. Agradecemos por supuesto a Celta, a la dirección del canal, por darnos otra oportunidad, otro año más de entrevistar a tres arroyenses. Ya llevamos más de 350 entrevistas. Hoy tenemos otra más. Va a ser muy grato invitarlo y escucharlo a Carlos Bayúgar, que es un hombre del periodismo, aunque está un poquito retirado ahora por otras actividades que tiene, pero que ha marcado una época, sobre todo en el periodismo televisivo en la ciudad, periodismo deportivo, durante varios años. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes y contento de la invitación y bueno, como vos decías, ¿no? Una de mis actividades, contador público y periodista. Exacto. Periodista y contador público, en realidad pude terminar la carrera después de trabajar varios años en el periodismo, así que una vida, se puede decir, casi 30 años y bueno, hoy haciendo otras cosas y disfrutando de mis hijos que seguro. Dos de ellos juegan al básquet y por ahí elijo ir a verlos, aunque he tenido algunas invitaciones de gente con el colegas, conocidos y demás, pero bueno, ya como que uno cumplió un ciclo, así que contento. Bueno, muy bien. Y aquí en La Perla, con los cafecitos que puedes tomar cuando quieras, sí, por supuesto, con la dirección de cámaras de El Wolfram, y queriendo saber cosas de tu vida, ¿no? Hablando de las dos profesiones, el contador y el periodista, sí. Totalmente distintas. Totalmente distintas, pero vos sabés que esto surge un poco cuando se hacían aquellos test vocacionales después de terminar la secundaria, cuando estaba por terminar. Bueno, recuerdo que mis padres me mandaron a hacer un test y curiosamente te hacían un montón de preguntas, completar cuestiones y demás, y me salió dentro de las posibilidades de estudiar, decía contador público y periodista, periodismo. Pero qué justo. Fíjate lo que es, ¿no? O sea, siempre lo cuento yo, pero bueno, en ese momento elegí contador porque periodismo había que ir a La Plata, yo andaba de novio, estaba más cerca de Tandil y un poco siempre los números me gustaron, entonces elegí contador y bueno, me fui a Tandil, después me casé, mi señora se fue conmigo, tuvimos dos de los chicos en Tandil, los dos más grandes, y después nos volvimos a Tres Arroyos sin yo haber terminado la carrera por una cuestión que los dos extrañábamos la familia, la ciudad y demás. Ajá. Y arranqué en La Voz del Pueblo, allá por 1992, 93, yo trabajaba en el Banco Comercial y ahí empecé a hacer un poco de periodismo, arranqué a cubrir partidos de segunda, hockey sobre patines, que en esa época era muy fuerte, todavía estaba el tema de Quilmes y demás. También Huracán tenía un equipo muy fuerte y bueno, venían equipos de San Juan, de Mendoza. En esa época el que un poco me ayudó y me inició fue Mario Seriani, que estaba un poco ahí a cargo, después ya pasó a la parte de la redacción y dejó el deporte, pero bueno, como te decía, o sea, volqué en esos, entre el 92 y prácticamente hasta el 2010, 2012, prácticamente me dediqué al periodismo, trabajaba en La Voz del Pueblo, después hice algo de radio con Eduardo Machi, estuve en algunas FM, también en su momento coincidió con la campaña de Huracán en la B Nacional, en el Argentino A, y bueno, ahí empezaron a aparecer otras posibilidades, por ejemplo el diario Le, que me puso como corresponsal en desarrollo. Tuve casi 10 años, mientras Huracán se mantuvo, digamos, en todas esas categorías de renombre, incluso después que descendió al Argentino A y ya prácticamente esa categoría no se cubría, el diario me mantuvo 2 o 3 años y hacía algunas notas, por ejemplo, a veces iba a Bahía Blanca a cubrir a Olimpo de Bahía, que estaba en la B Nacional y en Primera, alguna vez a Mar del Plata. Y bueno, ya después con la caída de Huracán al Argentino A, vi que no había mucho futuro más con respecto a esto y bueno, también mucho tiempo
los fines de semana yéndome de casa, entonces un poco que uno va viendo la posibilidad. Retomé mi carrera universitaria, la hice aquí a distancia, en la Universidad de Salta, que estaba frente al Colegio Nacional. Bueno, ahora está con su edificio en San Lorenzo, y pude terminar en el 2013. Así que ahí ya de grande, digamos, me recibí de contador. Y bueno, después surgió, empecé a trabajar de forma independiente con algunos monotributistas, con un par de empresas, y en el medio surgió un llamado de Juan Echeto, justamente aquí donde estamos, para ir a trabajar a producción en la municipalidad. Y bueno, de ahí arranqué con todo eso, y hoy soy el contador municipal, el contador de la municipalidad, ya hace 6 años, desde el 2018. Bueno, en 5 minutos me contaste grandes aspectos de tu vida. Sí, pero bueno, medio global. Vamos por porciones, claro. Sí, cómo no. La Voz del Pueblo, indudablemente, como te pasó a vos, fue un poco un semillero importante de periodistas, ¿no? Totalmente. En todo ámbito. Sí. Hemos salido, yo también. Vos trabajaste. Yo empecé ahí también. Exacto. Sí. Sí, porque te forma. O sea, como te decía, bueno, época. Yo tuve poquito tiempo aquí en donde está ahora la Cooperativa Obrera, en el edificio de Colón. Ya cuando, aparte yo como era cronista, no iba tanto al diario. O sea, empezó la época que uno podía pasar las crónicas desde la casa y demás. Entonces, más que nada trabajaba afuera, pero cuando iba al diario me encontraba, bueno, Mario Seriani, Bernasconi, o sea, periodistas realmente y hablas con ellos y te pones a investigar un poco, y te van formando y vas haciendo escuela, porque realmente es así. Después trabajé mucho tiempo durante la campaña de Huracán con Juan Alba y Jorge López de Piña, que estaban también dos grandes periodistas que pasaron por el diario, que tenían una forma de trabajo, una escuela, una manera de trabajar que te van también, o sea, uno por ahí se pone a hacer una nota, una crónica de un partido, y después tenés que armarla, o sea, que no se pase determinada cantidad de centímetros y demás. Entonces todo eso es como que uno lo tiene que ir aprendiendo. Si bien la idea la tenés, yo no estudié periodismo, o sea, lo hice como, digamos, como que me gustaba, me tenía esa llamita que me picaba, y bueno, en ese momento por ahí tampoco se pedía sí o sí el estudio de periodista, que lógicamente considero que es importante porque te da otro aval, otro conocimiento, y seguramente muchas técnicas para poder aplicarlas. Pero la realidad es que La Voz del Pueblo fue un poco, bueno, estuve casi 24 o 23 años haciendo deportes en el diario, y con distintas conducciones, pero siempre con la misma seriedad y el mismo respaldo. Por suerte no soy de tener muchos conflictos y demás, pero tuve en algún momento con el fútbol un par de momentos difíciles por alguna publicación o por alguna nota. Es casi inevitable eso. Sí, totalmente. Y siempre encontré el respaldo del diario de La Voz del Pueblo para apuntalar. O sea, uno puede equivocarse o no, puede tener alguna idea o alguna mirada, pero siempre encontré ese respaldo, que en definitiva es lo que te da también el aval para seguir mejorando y creciendo. Exactamente. Bueno, la verdad que fue un lugar que siempre mantengo los mejores recuerdos. De hecho, con Ramona, que hoy es la directora, fuimos al colegio los últimos 2 o 3 años de la secundaria, así que siempre tenemos también algún contacto y demás. Y tuviste la fortuna de atravesar uno de los periodos muy importantes del deporte en desarrollo. Hablamos de Huracán te diría que el mayor. Claro, o sea, Huracán en primera división, y el hockey sobre patines con los sudamericanos, con todo también, lo que pasó acá, ¿no? Sí. En realidad, bueno, en el 73 fue el campeonato argentino de Quilmes, yo en ese momento no estaba, pero después todo eso trajo que el hockey fuera. Me acuerdo que Mario también cubría mucho sobre y él un poco fue el que también me inició en la disciplina, que es linda, la verdad que es interesante. Y bueno, Tres Arroyos siempre tuvo buenos equipos, buenos jugadores, y sobre todo trascendió la frontera. O sea, de aquí se han ido jugadores en su momento a Mendoza, a San Juan, y alguno también ha tenido alguna experiencia. Bueno, de hecho Carrín en su momento era solicitado para la selección argentina. O sea, es un lugar importante de hockey. Y lo de Huracán yo considero que ha sido el hito deportivo más importante de la ciudad
está bien, en algún momento Carrera, campeón de billar y demás, pero en cuanto Sí. a deportes populares y sobre todo el fútbol, que siempre arrastra multitudes, como decimos, creo que este ha sido el logro deportivo más importante, si bien fue efímero, porque la realidad es que se pudo sostener un solo año la primera división. La B Nacional y el Argentino A en su momento fueron torneos muy convocantes. El Botino Viejo, que todavía no estaba modificado, lleno, abarrotado de 7.000 personas Sí. en algún momento, y era un bastión casi inexpugnable, o sea, Sí. un lugar donde venían equipos que en algún momento no sabían ni siquiera que era Tres Arroyos, que era Huracán, y sucumbían aquí ante el equipo que primero armó Tenaglia y que después el Chavo Ansarda lo fue mejorando con algunos refuerzos, sobre todo jugadores de categoría, de jerarquía. Cuando arranca la B Nacional trajo una defensa nueva con Nicotra, Esteves, Escuadrones, que eran jugadores de otro recorrido, pero dejó todo el equipo del medio para arriba, y creo que esa fue la gran virtud de un equipo que marcó una historia. Después vinieron otros técnicos de afuera y... Sí, pero costó. Y la cosa fue... Costó, sí. Trabajó muy bien el flaco Pablo Morán, que ya Huracán en ese momento creo que lo agarró en la segunda ronda de primera. No le trajeron los refuerzos que él pidió, pero fue un técnico que para mí dejó una línea, una marca importante, y después hubo de todo. O sea, Cachín Blanco, Sí. que con el mejor promedio arrancó la B Nacional y terminó casi último, que ahí empezó la debacle. Después el Negro Agüero, que en su momento vino como para limpiar el plantel, Clausen, o sea, muchos técnicos, incluso algunos de ellos de nombre de jerarquía, pero viste cómo es. La virtud que tuvo Ansarda fue adaptarse a la ciudad, a lo que es Tres Arroyos, y sobre todo, yo digo, seguir manteniendo a esos jugadores, Guevara, Izquierdo, Claudio García, los Dragojevic. Había 6, 7 Sí. jugadores que los mantuvo, que como digo, los potenció con algunos refuerzos importantes, y fue haciendo pequeños retoques, pero siempre mantuvo esa base y esa idea de un fútbol que hoy se ve poco, y que realmente para lo que era Tres Arroyos hasta ese momento, que siempre decíamos, recuerdo con Oscar Rabel y demás, nos cuesta pasar en la ruta 228, o sea, Sí. como que los equipos de Tres Arroyos no podían pasar una o dos instancias. Y bueno, arrancó este equipo de Tenaglia en el 98 y llegó después ya como con la conducción de Ansarda, lo más importante. Hubo antes algún equipo, recuerdo lo de Hugo Ser también en Huracán, que se perdió esa famosa final con Aldo Civi de Mar del Plata, Sí. pero esto fue para mí lo máximo a nivel deportivo. Te hizo también conocer un poco el país y algunos, Sí, totalmente. muchísimos estadios. Todos los ¿no? estadios. Sí, mira, yo en primera, por ejemplo, me perdí un solo partido, que fue el de Vélez Sarsfield, cuando se jugó, creo que era el mes de marzo. Tenía un casamiento de un familiar muy allegado y bueno, no pude ir, o mejor dicho, prioricé ir con la Claro. familia, Sí. pero fue el único partido que en primera falté. Después ir a clubes o a cancha como Rosario Central, Newell's, Estudiantes, Gimnasia, o sea, realmente donde se vive el fútbol de una manera totalmente diferente, hay mucho fanatismo. Y bueno, hasta ahí llegábamos con Huracán, con Tres Arroyos, y la gente iba y te preguntaba, che, pero cómo de esa ciudad tan chiquita, cómo hicieron, o cómo, y bueno, un poco Claro. uno contaba, porque sabíamos, todos los periodistas éramos 7 u 8 o 10 que más o menos éramos los mismos que veníamos, incluso muchas veces hemos viajado juntos, ya teníamos toda la historia de cómo había ido creciendo el Globo para llegar a la primera división. Y bueno, recuerdo aquel 4 de julio en Rafaela, donde a la mayoría se nos cayeron las lágrimas. En mi caso hice la cobertura para La Voz del Pueblo, fue uno de los fotógrafos, y también lo transmitimos para la radio, para la FM con Eduardo Machi. Que bueno, ahí nos abrazamos todos y llorábamos de alegría, porque realmente era muy difícil Claro. la parada, y se pudo lograr el ascenso. Sí, sí. Cuántas historias, ¿no? En el camino. Anécdotas, sí. Hay una famosa, yo no la viví, ¿no? Pero hablaban de un diputado de Misiones Sí, o de Formosa. en Formosa. De Formosa. El ¿no? equipo era 13 de junio de Pirané. Ah. Y el diputado Zaragoza, sí, que andaba Sí. con una guacha, iba a la cancha, se sentaba en una silla, eran todas plateitas de plástico, no sabés lo que era, aparte la cancha, o sea, acá por ahí viene el Consejo Federal y no te habilita una cancha porque Sí. falta esa cancha, era realmente imposible poder jugar, los alambrados rotos, barro.
recuerdo que un día salían los jugadores de Huracán de ahí en una camioneta y no me acuerdo si era una persona, el papá creo que de Alessandro, uno de los chicos que jugaba, se cayó y quedó contra el barro así, pobre, tirado, desastre. No había acceso para llegar al estadio. Y bueno, este hombre iba con la guacha ahí, donde algo no le gustaba, y tenía su séquito. Sí, realmente. Bueno, ahí te das cuenta lo que es la política por ahí que se mete dentro del fútbol y que realmente te complica un montón de cuestiones. Pero bueno, es así. Sí. Y, bueno, y seguramente recordarás la presencia de Boca en la cancha de Huracán, que fue también sin duda. conmovedora, el día ¿no? anterior, claro, que el verdugo fue Rodrigo Palacio, un ex Huracán que hizo creo que 2 goles y me parece que hizo Martín Palermo. Sí, no, fue tremendo, aparte ya desde el día anterior en el Hotel Elegance, que es donde paraba la delegación visitante, en este caso la cancha, el estadio lleno, creo que había 10.000 localidades, se ocuparon todas. Vino gente de la 12 de Buenos Aires, o sea, la hinchada de Boca, y en realidad el partido salió lindo. Bueno, fue a mi gusto, fue mucho mejor el partido que le hizo Huracán en cancha de Boca, que se lo fue ganando en el primer tiempo, con un gol de Vivi González, y después con 2 de Palermo, Boca lo pudo dar vuelta, pero realmente fue, y ahí creo que un poco también el mundo del fútbol de Buenos Aires, de la capital, empezó a conocer todavía un poco más a este Huracán, porque estuvo a punto de dar el golpe allí en la Bombonera misma, y después aquí fue un partido muy interesante, creo que ganó 4-2 Boca, pero bueno, sí, han sido, bueno, después cuando jugó también en Mar del Plata prácticamente toda la primera rueda, porque no le habilitaron el estadio aquí, cosa que vos ves hoy las canchas de Barraca, de algunos equipos que están en primera división y juegan con 4 o 5 mil personas y unas canchas mucho menores, pero bueno, eso también te hace sentir un poco lo difícil que es a veces llegar desde el interior a un lugar como la AFA para competir con estos monstruos.